Hola, buenas tardes. Quiero darles la cordial bienvenida en nombre de la Fundación Caja Canarias y de la Fundación La Caixa a esta nueva videoconferencia del foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en la que retomamos la actividad después del paréntesis del mes de agosto. Y bueno, en este caso se trata de un debate que hemos titulado Situación y perspectivas de la economía en Canarias y forma parte de un conjunto de conferencias y debates que hemos programado para ayudar a analizar y reflexionar sobre el impacto que está teniendo la crisis sanitaria en la economía, el empleo y el turismo. Este foro es una iniciativa conjunta de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa, enmarcada en su amplia colaboración en acción social entre las dos instituciones y viene contando con la dirección técnica de la Fundación FIDE Caja Canarias y la Asociación Española de Directivos AED. Tenemos hoy el privilegio de contar como invitados para este debate con representantes de alto nivel y expertos de la economía de Canarias. Doy la bienvenida a don José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, a Carmelo León González, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a don José Carlos Francisco, presidente de SEOE Tenerife, y a don Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, que serán conducidos en este debate por el periodista Antonio Salazar, director y editor de La Gaveta Económica y analista en Diario de Avisos. Y bueno, a los 5 participantes les traslado nuestro agradecimiento por esta colaboración con el foro Nueva Economía, Nueva Empresa. Sin más preámbulos, le paso la palabra a Antonio Salazar, que introducirá el debate y también trasladará en el tramo final las preguntas o reflexiones que nos planteen por el chat que tienen abierto y en el que les invito a participar. Adelante, Antonio, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Nuestro agradecimiento, como es natural, a la organización, a la fundación que organiza el evento por contar con nosotros. Y a partir de ahí, lo que cabe es ir formulando hasta las 7 de la tarde una serie de cuestiones a quienes nos acompañan, que ha sido ya presentado por Francisco Reyes, y en el tramo final atender a las preguntas que ustedes nos vayan formulando. Así que no vamos a hacer una introducción excesivamente larga porque obviamente queremos hablar sobre la situación y la perspectiva de la economía canaria. Por comenzar por algún lado, José Luis Rivero Ceballos, que como bien se ha dicho es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna, a él nos gustaría en una primera introducción preguntarle, pues a grandes rasgos, por cómo lo está viendo y cómo ve el futuro. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir además esta sesión con tantos colegas que tienen una acreditada reputación y además son buenos amigos desde hace años. Claro, ¿cómo estamos viendo o cómo estamos percibiendo la actual situación? Bueno, por poner algunos números que son siempre tentativos y naturalmente sujetos a revisiones continuas, podemos decir que durante este año 2020 vamos a perder, en términos de PIB, vamos a perder unos 11.300 millones de euros. 11.300 millones que serían la cifra objetivo para la recuperación posterior de la economía de Canarias. Esto significa que la tasa de paro se va a mantener pues, a unos niveles altos, como se puede suponer, y el punto máximo de la tasa de paro pues, será en el primer trimestre del próximo año, porque los primeros trimestres y los segundos son los meses, o los trimestres, mejor dicho, peores desde el punto de vista del empleo. Hay una incógnita, y es que no sabemos cómo va a evolucionar la población activa, es decir, que no sabemos cómo va a funcionar pues todas esas personas que ofrecen trabajo en Canarias de forma temporal y que probablemente estén regresando a sus comunidades autónomas de origen o a las regiones de la Unión Europea o en su caso pues a otros países de América Latina, etc. Esta es una incógnita, no sabemos cómo va a reaccionar y por tanto la tasa de paro pues tenderá a tener una cierta inseguridad, digamos, en las previsiones por este lado. Respecto del elemento fundamental, que en este momento que es la demanda externa, que es el turismo, pues habría que considerar algunas cuestiones, ¿no?
algunas cuestiones que están relacionadas con la resolución de la crisis de carácter de salud sanitario. Parece que, según opinan los institutos más acreditados, a mitad del próximo año podríamos estar en condiciones en las economías desarrolladas de tener una vacuna y proceder a una vacunación masiva. A partir de este momento parece que hay que esperar unos 2 meses para ver los efectos de este proceso de vacunación masiva. Por la experiencia que se tiene en el mundo de catástrofes de carácter similar o parecida, o bueno, la información que tenemos, al fin y al cabo, podemos decir que la experiencia nos indica, como decía, que la recuperación del turismo a los niveles, en este caso del 2019, tardaría el doble del tiempo en que se produzca o que se mantenga la actual situación de paralización de las actividades turísticas. Es decir, que si nosotros tomamos como punto de partida el otoño del próximo año, pues nosotros tendríamos pues, aproximadamente unos 36, 38 meses de recuperación por delante, repito, para volver a la situación del año 2019. Por otra parte, las fases de moderado crecimiento o crisis económica en Canarias históricamente duran alrededor de 5 años, alrededor de unos 20 trimestres, 21, 9 trimestres, alrededor de los 20 trimestres duran la situación de crisis. Es decir, por un lado o por otro, estaríamos hablando de una recuperación de esos 11.000, 11.300 millones a partir del otoño del 2024. Mientras tanto, pues habrá un proceso de recuperación progresivo, es decir, no quiere decir que de la noche a la mañana entonces o haya que esperar hasta entonces para la recuperación, no, la recuperación será progresiva, poco a poco la economía de Canarias se irá recuperando y poco a poco iremos alcanzando los valores del año 2019. Para combatir esto tenemos importantes problemas y también importantes oportunidades, porque tenemos una pérdida realmente muy fuerte de ingresos, por un lado, pero por otro lado tenemos la posibilidad de acceder a los fondos de la Unión Europea, a los recursos de la Unión Europea, siempre que tengamos proyectos suficientemente atractivos para que nos lo evalúen de forma adecuada. Algunos de esos desafíos los podemos tratar posteriormente, porque en esta primera intervención era fijar un punto en el que nos podemos encontrar. Gracias, señor Rivero. Queremos también plantearle más o menos lo mismo en una introducción a Carmelo León, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos viendo dónde estamos y la verdad que las previsiones que hemos visto en los últimos días empeoran previas. Con lo cual, más nos vale mirar un poco hacia el futuro y a poderse con algo de optimismo. Carmelo. Quería agradecer la invitación y a este panel, pues me parece muy interesante el poder discutir con tan distinguidos especialistas y representantes sociales sobre la economía canaria. La cuestión que planteas es realmente muy complicada porque nos movemos en un escenario de una gran incertidumbre, como todos los analistas ponen de manifiesto, y tal vez lo que hay que hacer es una reflexión acerca de cómo estamos manejando el proceso de la pandemia. Hay que entender que la pandemia es un problema sanitario, es un problema que viene un poco de fuera, han dicho que está el origen en China, pero que realmente es algo que teníamos que haberlo previsto con antelación y teníamos que haberlo manejado de una forma más eficaz, como se ha demostrado en otros países y en otras regiones del planeta que lo han hecho mucho mejor que nosotros. Y nosotros todavía estamos a tiempo de hacerlo. Ha sido una pena enorme el haber fallado en la segunda ola, en no poder haber controlado el virus el contagio, como se ha producido este contagio en la segunda ola. Y ello ha supuesto que nos hayan cerrado los mercados turísticos de origen, con lo cual este crecimiento que podía haber sido más acelerado, pues se ha ralentizado como consecuencia de ello. La salud en realidad es un bien público, es un bien colectivo que debe ser gestionado desde la colectividad, invirtiendo los recursos necesarios para ello.
supone un fallo del mercado. El mercado no va a hacerlo correctamente si no es a través de la gestión colectiva de toda la ciudadanía y de todas las instituciones. Y ese es un aspecto que resalta la importancia de construir sobre el capital social de las sociedades. Estas sociedades que han gestionado mejor las pandemias han sido sociedades ya experimentadas, no solo en las pandemias anteriores, sino también con un alto capital social y responsabilidad social en las decisiones colectivas y que han sido capaces de hacerlas, pues imponerlas o hacer que los ciudadanos adopten esas decisiones de forma voluntaria y colaborativa. En nuestro caso, pues no hemos implementado ningún tipo de política en la segunda ola para hacer que las personas fueran más responsables y se comportasen adecuadamente y el virus dejase de transmitir. Es verdad que no sabemos si este contagio de la segunda ola se debe a la inmigración ilegal, se debe a los turistas o se debe a la población residente, pero en cualquier caso podríamos haberlo hecho mucho mejor a través de las políticas y de las medidas necesarias. Todo lo que estamos haciendo ahora realmente son parches para un proceso que es una crisis global, es mucho más fuerte que la que ocurrió en el año 2007-2008, pero ante la cual estamos las economías occidentales un poco más preparadas y más consolidadas para abordarlas y probablemente la recuperación sea mucho más rápida. Y ya están hablando de que probablemente pues, en 2 años o en 3 años podamos ver una recuperación del nivel de renta. Es verdad que para Canarias es un momento muy inoportuno porque ya estábamos empezando a recuperar la renta per cápita de los años del final del último ciclo alcista que supuso el declive del año 2008. No habíamos recuperado todavía la renta per cápita y además tenemos un proceso de divergencia con respecto a la media española y europea. O sea que lo que va a ocurrir con esta crisis es que todavía lo tengamos más difícil, más cuesta arriba para este proceso de convergencia. Y hay que hacer un esfuerzo muy importante en lo que es la construcción del capital social de la economía canaria para construir entre todos las relaciones sociales que nos facilitarían un desarrollo sostenible, equilibrado y que garantice el bienestar social a largo plazo. Bien, muchas gracias, Carmelo, por esta primera intervención. También queremos escuchar a José Carlos Francisco, que es el presidente de la Confederación de Empresarios en esta provincia, la de Santa Cruz de Tenerife. José Carlos. Sí, buenas tardes, ¿se oye? Perfecto, alto y claro. Muy bien. Buenas tardes a todos los compañeros que estamos en la conferencia, en la charla y sobre todo a los que están detrás, que creo que son algunos cientos, ¿no? Bueno, poco que decir sobre lo que ya se ha dicho, ¿no? O sea, simplemente un par de apuntes. Efectivamente, la crisis económica y las previsiones económicas que podamos hacer van a depender de las previsiones sanitarias. O sea, esto yo creo que para los que estamos aquí, que fundamentalmente somos de formación económica, acertar sobre las previsiones de futuro conllevaría acertar en las condiciones sanitarias, ¿no? La evolución de la pandemia, básicamente. Pero dicho eso, ya con lo que tenemos, ya estamos inmersos en nuestra mayor crisis de la historia, con características distintas, obviamente, pero que quizás, quitando la guerra civil española, que aunque yo no manejo datos de aquella época, pues posiblemente la situación fue peor. Pero después de eso, y ha llovido mucho, no hemos tenido una crisis de esta magnitud. Que dicho sea de paso, quizás la gente de la calle todavía no lo dice porque las consecuencias están por llegar. Sin duda ninguna, las políticas de sostenimiento de la renta con los ERTE y las políticas de concesión de liquidez a través de los ICO, pues de alguna manera han anestesiado la situación, pero como decía antes José Luis Rivero, probablemente yo creo que más bien segundo y tercer trimestre del próximo año probablemente serán más críticos y es cuando notaremos más las consecuencias de lo que ya está pasando, que como nos ocurre muchas veces, España es el país de la Unión Europea, después de Inglaterra, que más ha sufrido hasta el momento actual. Ayer salieron los datos del informe del Banco España, que así lo decía. Y dentro de España, que es la más castigada o la segunda más castigada, pues probablemente Canarias y Baleares
son las dos regiones también más castigadas, y me preocupa mucho en este sentido lo que decía Carmelo. Nosotros tenemos un problema de convergencia de renta con el resto del territorio español, no ya europeo. Llevamos desde el año 2001, una cosa así, que divergemos, perdemos renta per cápita con la media española, y esta situación nos va a hacer perder aún más renta en la medida en que somos probablemente la región más castigada, ¿no? Nos coloca en una situación complicada, en un reto enorme para los próximos años, y me gustaría que, bueno, que la gente que habló al principio de la recuperación en V dijera algo, ¿no? Porque algunos dicen que eso era un disparate y siguen por ahí haciendo previsiones. Yo creo que deberían dejar de hacer previsiones durante un tiempo y luego volverlas a hacer pues dentro de 20 o 30 años, ¿no? Cuando ya estén jubilados. Es decir, que decimos, yo lo único que quiero decir, ¿no?, en esta introducción, que está en una situación complicada y que las previsiones dependen del tema sanitario, y por consiguiente, una vez más, no es la primera vez, el mundo tiene que confiar en la ciencia, ¿no? O sea, si alguien nos va a sacar de esta situación pronto, es precisamente la ciencia. Y luego ya tendremos oportunidad de hablar alguna idea de nueva economía o sobre todo de nueva empresa en las siguientes intervenciones de palabra, ¿no? Perfecto, José Carlos, muchas gracias. Hay que recordar además que desde Corporación 5, que preside el propio José Carlos Francisco, se tienen datos en el tiempo muy interesantes, porque además hacen informes de coyuntura que son muy valiosos para reflejar el estado de la economía de Canarias. O sea que es muy interesante algunas de estas cosas que comentaba. Y luego seguramente también dará pie a pensar en algo dicho, que es que estamos viendo la mayor crisis de la historia, cuando el propio José Carlos Francisco hace un tiempo escribió un libro que se titulaba La crisis de nuestras vidas. Bueno, pues en corto espacio de tiempo vivimos crisis que nos parecían absolutamente increíbles, ¿no? Bueno, y en este primer turno de intervenciones me gustaría saludar también a Agustín Manrique de Lara, que es presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y del Círculo de Empresarios en Gran Canaria. La verdad que intervenir el último es lo que tiene Agustín, porque muchos argumentos ya se han ido exponiendo, pero sí me gustaría, con independencia de que luego en el debate podamos detenernos más, una primera reflexión también, ¿no?, sobre lo que estamos viviendo y sobre todo mirando hacia el futuro más inmediato. Buenas tardes, Antonio. Hablar después de dos catedráticos y del maestro, porque José Carlos, además de colega y amigo, es mi maestro, pues bueno, es más fácil. Yo no diría que es complicado, es más fácil. Quitas todas aquellas cosas que los habían contradecido y seguro que quedó mejor. Pero bueno, vamos a hacer hablar de la situación y perspectivas de la economía canaria hoy. No es que sea complicado, Antonio. En cualquier caso, probablemente es una temeridad, ¿no? Nuestra economía está sedada en estos momentos. Nuestra sociedad, de alguna manera, como decía José Carlos, también lo está. Pero como ocurre en medicina, la sedación tiene un límite temporal y su duración es directamente proporcional a las dificultades que vayamos a tener para recuperarnos, y sobre todo también la correcta aplicación de la sedación es básica para la reactivación que vamos a tener en el futuro, ¿no? Yo definiría la situación de la economía canaria en una palabra que es incertidumbre. Ya creo que José Carlos también de alguna manera lo ha dicho, ¿no? Y esta es probablemente la peor palabra con la que podemos enfrentarnos en cuanto a actividad económica, ¿no? Yo creo que cualquier economista, cuando nos hablan de incertidumbre, pues se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Y es imposible predecir lo que va a pasar la próxima semana, y además no solo depende de nuestro esfuerzo, de lo que nosotros hagamos. Recordemos que Canarias depende en buena medida de la conectividad aérea por nuestra estructura productiva, ¿no? Y para que funcione la conectividad hace falta que los dos puntos estén en disposición de conectarse. Así que por muy bien que lo hagamos nosotros, si los emisores no lo hacen bien o al revés, pues no podríamos avanzar, ¿no? Esto es un escenario de incertidumbre común que tenemos con toda la Unión Europea. Pero en España, en estos momentos, estamos algo peor que en el resto de la Unión Europea, ya que a esta incertidumbre sanitaria, pues tenemos que unir la incertidumbre regulatoria, ¿no? Y el riesgo regulatorio no es algo propio de nuestro entorno económico, es algo a lo que afortunadamente
ya no estamos acostumbrados a enfrentarnos en el contexto de la Unión Europea, ¿no? Para ser breve, en estos momentos tenemos 4 regulaciones inciertas y todas con grave incidencia en la actividad económica. Tenemos los ERTE, de los que algo hablaremos después, tenemos la ley de igualdad, tenemos la ley de teletrabajo y tenemos esa reforma que continuamente pende sobre nuestra cabeza sobre lo que llaman aspectos más lesivos de la anterior reforma laboral o del marco laboral existente, ¿no? Y si avanzamos hacia Canarias y damos un paso más, pues respecto a lo que ocurre en la Unión Europea y en España, debido a nuestra estructura productiva, pues estamos a la cabeza de las regiones de la Unión Europea más impactadas por la crisis sanitaria. Canarias necesita de forma urgente medidas paliativas y curativas para reactivar su economía. Y como todos saben, el contexto político que tenemos en estos momentos no nos ayuda a disponer de esas medidas adaptadas a las singularidades de nuestro territorio. La política o medidas que son efectivas en el continente europeo y que lo pueden ser en la España peninsular, no son útiles en una región ultraperiférica como Canarias y, por lo tanto, adaptarlas es fundamental y en eso estamos encontrando enormes dificultades. Muchísimas gracias, Agustín. Además, también me ha parecido interesante esa referencia a la incertidumbre y al riesgo, porque hay un célebre escrito de hace casi un siglo, quizás un poco más, de Frank Knight, precisamente hablando y haciendo la distinción entre riesgo e incertidumbre. Para un empresario, lidiar con el riesgo parece razonable, lidiar con la incertidumbre, cuando encima es regulatoria, ya empieza a exceder lo humanamente comprensible, ¿no? Y ahí se han expuesto algunos de estos asuntos. No sé, José Carlos, hilarlo primero desde un punto de vista empresarial y luego también escucharemos las opiniones de los catedráticos, ¿no? De una posición más académica. Este es un problema real y además que en un momento como el actual genera adicionales problemas. Bueno, a los que ha comentado, vamos, perfectamente Agustín, hay que añadir algún otro, incluso de carácter local, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos una gran incertidumbre sobre la reducción de la tramitación administrativa, burocrática de los expedientes en Canarias, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos el concurso de fotovoltaica, que es unas inversiones que hay inversores que ya han dicho que van a ir, pero claro, para ir al concurso hay que tener los estudios de impacto ambiental y la comunidad autónoma pues no hace los estudios de impacto ambiental, pues no sé por qué, pero entre otras razones porque los funcionarios están en teletrabajo y tienen problemas, etcétera, ¿no? Tenemos la incertidumbre del decreto de simplificación administrativa, que en el último momento todo iba muy bien y en el último momento en el Consejo de Gobierno pues cambiaron algunas cosas que lo ha deteriorado muchísimo y las expectativas que teníamos pues se vinieron algo o bastante abajo. Tenemos la gran duda de la modificación de algunos aspectos del régimen económico fiscal, particularmente entre otras cosas, de la reserva de inversiones, que no son temas muy sencillos, es simplemente aplazar los plazos obligatorios que tenemos de materialización, etcétera, para este año, dadas las circunstancias, retrasarlo 1 año o 2 años. Esto se ha pedido por parte de los empresarios. Del gobierno de Canarias ya elaboró un documento, lo llevó en julio, en agosto lo presentó oficialmente en el ministerio y a fecha de hoy, cuando digo a fecha de hoy, es a fecha de hoy, no se sabe absolutamente nada. O sea, seguimos sin saber si tenemos que invertir la RIC antes o la puesta en funcionamiento antes del 31 de diciembre de este año. No sabemos si va a ser así o no, por tanto no sabemos si vamos a tener que pagar estos impuestos con recargos, con intereses, en fin, que estamos llenos de incertidumbre regulatoria. Efectivamente, lo decía Agustín, es una verdad como un templo. Hace una semana, una catedrática de Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Valcárcel, decía en una entrevista que menos mal que se habían saltado los procedimientos de la ley de contratos del Estado, porque si no todavía estaríamos recibiendo los primeros contenedores con mascarilla. Y esta es una pregunta tanto para José Luis Rivero como para Carmelo, ¿no? ¿Sería planteable una moratoria, por ejemplo, burocrática para intentar, no solo nadie va a objetar con que se pueda
saltar la ley de contratos del Estado en un supuesto como el que estábamos dando, ¿no? Que no hay mascarilla y que hay que conseguirla de manera inmediata. Pero estamos ahora en una situación también de emergencia económica de la que todavía no somos conscientes su dimensión exacta, ¿no? ¿Cabría un planteamiento como ese, José Luis Rivero, por ejemplo? El micro. José Luis, Decía que ahora y siempre la simplificación administrativa es un objetivo, es decir, que siempre que podamos simplificar administrativamente debemos hacerlo, siempre, es una cosa, sería un objetivo constante. Ahora, por razones de urgencia, con más razón. Yo creo que desconozco esta apreciación que hacía José Carlos sobre las modificaciones del último Consejo de Gobierno sobre esa iniciativa normativa de simplificación administrativa en Canarias, que a mí me parecía una gran idea y por los documentos que yo conocía iban en la buena dirección. Y la verdad, ahora me ha dejado sorprendido, sorprendido, digamos, para mal, porque claro, esto es fundamental, o sea, es fundamental que en una situación de urgencia dejemos de lado determinadas trabas burocráticas que a lo mejor, quizás, en una situación de normalidad podrían estar de alguna forma justificadas para ir a lo que es fundamental, que es la reactivación de la actividad económica en Canarias. Y a lo mejor, con esta situación excepcional, vemos que algunas de las trabas administrativas que consideraban normales son innecesarias y a lo mejor la prueba resultaba beneficiosa ya para siempre, ¿no? Pero en fin, vamos, para mí esto es un objetivo fundamental siempre, ahora y siempre. Carmelo. Yo coincido totalmente con José Luis. Hay un problema de eficiencia en la gestión pública, que es un problema general, no solo ocurre en España y en Canarias, es un problema mundial, pero en algunos países funciona mejor que en otros. El sector público tiene que ser un aliado del sector privado, no puede obstaculizar el funcionamiento del sector privado, no puede impedir que se realicen actividades que son socialmente beneficiosas y eficientes para la sociedad y para la economía. Y eso ocurre mucho en nuestras latitudes, a veces por meros caprichos o empecinamientos burocráticos. Y la verdad que este tipo de normativas, de regulaciones que recientemente pues, nos están rodeando en la universidad pasa lo mismo, se aplica también la ley de contratos y es muy difícil incluso hasta contratar a alguien para poder trabajar en un proyecto. Todo esto lo que hace es generar más ineficiencia y que no se realicen los objetivos, no se consigan los objetivos que se persiguen. Yo creo que también esto tiene una causa importante en este país y es el problema de la corrupción. O sea, por el problema de la corrupción pues se cree que todo el mundo es corrupto y que todo el mundo lo está haciendo mal y que siempre hay que vigilarlo todo y controlarlo todo. Y a veces eso va en contra del objetivo de construir una sociedad mejor, más justa y con unos objetivos de sostenibilidad en renta y bienestar para toda la sociedad en su conjunto. Entonces, en algún punto tiene que estar el término medio y un poco vuelvo a la idea del capital social que antes hablábamos, ¿no? Que comentaba al principio. El capital social precisamente se basa en la confianza, en tejer relaciones de reciprocidad entre las personas, entre los agentes económicos, para construir sobre un futuro común, para que todo funcione adecuadamente y no estarnos continuamente poniéndonos trampa y desconfiando de lo que hacen los demás y continuamente obstaculizando los procesos sociales y de desarrollo económico. Muchas gracias, Carmelo. Estábamos planteando asuntos que tienen que ver con serios frenos a una recuperación más o menos rápida, vigorosa de la economía, pero también me queda claro por las intervenciones primeras que todos han ido realizando que estamos en un momento donde todavía no somos capaces de saber el alcance real que tiene la crisis. José Luis Rivero decía, por ejemplo, estimaba en 11.300 millones de euros lo que podríamos perder, y no deja de ser una estimación que por ponerla en contexto vendría a ser algo así, señor Rivero, como si de repente desapareciera el turismo de la noche a la mañana, porque casi es lo que importa
esa cantidad anual en el PIB de Canarias, ¿no? Bueno, es el turismo y bastante más. Es decir, que está calculado con los datos que teníamos y lo hemos ido revisando por el lado de la oferta, porque hay otros cálculos que se han hecho por el lado de la demanda. Más o menos coinciden, pero tampoco es tan importante que nos den por un lado el 21% y por otros lados el 23 o el 24%, si al final es una barbaridad. Es decir, que en estas dimensiones, pues tampoco tiene tanta importancia un punto arriba o un punto abajo. Entonces, esto significaría, pues, alrededor del 23%, 23-24% de pérdida al PIB, ¿no? Y bueno, esto es nunca visto, esto es una barbaridad. O sea, que vamos, que del 23,5 al 24 sigue siendo una barbaridad. O sea, que tampoco nos vamos a poner... Ahora, el alcance es brutal. El alcance, y como antes se decía muy bien, todavía los efectos desde el punto de vista social y económico todavía no se han visto. Esto tiene una espoleta retardada que va a ir progresivamente notándose. Y claro, esto va a dejar heridas, pero es que no lo decimos en Canarias, es que el Banco Mundial lo acaba de decir en un informe diciendo, bueno, aquí hay cicatrices que van a costar cerrar mucho tiempo. Bueno, y no digamos la OIT y no digamos el Fondo Monetario Internacional, esto lo está diciendo todo el mundo porque esta es la realidad. O sea que... Bien, planteaba esto precisamente, Agustín, porque al final el gran reto de los empresarios es poner cuanto antes en marcha sus propias empresas. Pero decíamos, no sabemos exactamente cuál es el alcance, porque cuando creíamos tener una primera estimación, ha venido el primer rebrote, si lo queremos llamar así, pero con un empeoramiento de las condiciones, y empresarios que habían vuelto a la actividad lo que han hecho es cerrarla. No parece que sea precisamente el mejor camino, obviamente, para poder dejar atrás esta pesadilla, ¿no? Pues es especialmente duro el rebrote porque cuando el empresario toma la decisión de reabrir y asume riesgos empresariales que, como tú bien decías, están pegados, ¿no?, a la actividad empresarial, el riesgo es algo consustancial con la actividad empresarial, pues los empresarios con cierta ilusión y optimismo pues deciden reabrir sus negocios con la esperanza quizá de perder menos, no todavía de ganar dinero, ¿no? Y eso es algo que ocurre a lo largo del mes de julio. Y ahora viene el siguiente masazo, ¿no? Y es desesperante ver cómo la administración pública no reacciona, cómo no ve la situación excepcional. Es que en estos momentos que está anestesiada la sociedad y están de alguna manera anestesiadas las empresas con las medidas paliativas, la única que no puede estar anestesiada es la administración pública, porque es a la que le corresponde en estos momentos tomar iniciativas, ¿no? A mí me sorprendía ayer unas declaraciones de la consejera Noemí Santana, que decía que estábamos en una situación tremendamente dura, que el vicepresidente del gobierno, consejero de Hacienda, había dicho que íbamos a perder 1.000 millones de euros de nuestros presupuestos. Dice, pero en el Pacto de las Flores lo tenemos muy claro. Esto no va a afectar a nada. No va a afectar a las políticas sociales, no va a afectar a las políticas sanitarias. Entonces tú dices, pero bueno, ¿pero de qué me están hablando? Entonces era una tomadura de pelo lo que venía de atrás y con 1.000 millones menos se podía hacer lo mismo. ¿Cómo no nos va a afectar dejar de tener 1.000 millones? Es que no están en la realidad económica y yo creo que el estar fuera de la realidad les impide tomar decisiones que además se deben tomar de forma rápida porque la lentitud en la toma de decisiones pues incrementa muchísimo el daño. Y esa es la situación en la que tenemos en estos momentos. En cualquier caso, el tejido empresarial volverá porque le gusta el riesgo. Desde que vea una ventana de posibilidad de actividad, se volverá a tirar por esa ventana. Bueno, afortunadamente, esperemos que además eso suceda más pronto que tarde. Hay una cuestión al hilo de esto que comentaba Agustín, que ha repetido sobre la anestesia, ¿no? Y así hemos interpretado todo lo que está ocurriendo tanto con los ERTE como con los créditos ICO. Y a mí es una pregunta para todos, ¿no? Porque los ERTE parece que superan el tiempo que en principio creíamos podían estar vigentes, desgraciadamente, porque estamos viendo cómo algunos tienen que volver. Y está el tema de los créditos ICO, donde estamos con tiempo para saber si se negocia o no una prórroga de esos créditos en cuanto se produzca su vencimiento.
Una pregunta para los cuatro, porque sé que son temas como es natural que siguen, pero puedo empezar por José Carlos, Francisco. Bueno, en relación con, bueno, todo esto tiene que ver con el escenario que las autoridades tenían sobre la crisis sanitaria. El escenario que tenían era que, por supuesto, el próximo año el tema estaba controlado, con lo cual, si nosotros pedíamos un ICO en abril o en mayo, nos daban un año de carencia y empezábamos a devolverlo en abril y mayo del próximo año. Con lo cual, bueno, ahí ya estaríamos abiertos, estaríamos otra vez, a lo mejor no al 100% de actividad, pero al 90% y los que pensaban en V, pues claramente en el 100%. O sea, la teoría de la V ha hecho mucho daño por estas cosas, porque se han planificado instrumentos como los ICO pensando en que efectivamente la recuperación era en V. Ahora, cuando vemos que eso no va a ser así, decimos, bueno, ¿y cómo una empresa cerrada o con una actividad muy pequeñita en marzo o en abril del próximo año va a devolver el 25% del ICO que ha pedido? Pues absolutamente imposible. Por eso ya se está pensando en si se prorroga la carencia otro año, etcétera. Y los ERTE, probablemente se tenían que haber llevado a Semana Santa del próximo año desde el principio, para, entre otras cosas, quitar incertidumbre. No es cierto lo que está diciendo el gobierno. El gobierno no está actuando transparentemente. O sea, tanta ley de transparencia y el primero que no dice la verdad es el gobierno. El gobierno ha dicho que los ERTE no los puede ampliar más porque cuesta mucho dinero, 4 o 5 mil millones al mes. Esto es mentira. En la actualidad no llega a 800.000 personas en ERTE en España y a 1.500 euros, que es lo más que cuesta. Este mes de septiembre cuesta menos al gobierno porque los empresarios estamos pagando prácticamente el 70% de la seguridad social, con lo cual estamos hablando de 1.000 y pocos millones cada mes. O sea que claro, si ya empezamos no diciendo la verdad, pues en fin, mal vamos. Pero dicho esto, lo que quiero decir es que claro que los ERTES hay que llevarlos mucho más allá. Pensemos en países como Alemania, donde el batacazo es la mitad que nosotros en términos de PIB y ha llevado los ERTES a diciembre, ¿no? Del próximo año, no de este año, del año 21. En fin, que va a ser, no sé si, yo creo inevitable el renegociar los ICO, ampliar el avance del Estado y no cobrarla, o sea, ampliar la carencia un año. Y yo creo imprescindible ampliar los ERTE. Yo estaba mirando el informe nuestro del segundo trimestre de Corporación 5, que lo tenía aquí, y ya en el informe del segundo trimestre decíamos que los ERTE deberían ir a la Semana Santa del año 21. Es decir, que a lo que tú preguntabas, mi contestación es que claramente habrá que hacer algo, o sea, hay que meter más anestesia. Oye, la anestesia hay que hacerlo con cuidado, pues si te pasas el paciente muere, ¿no? Pero está demasiado malo como para revivirlo así y decir, bueno, pues ya está. Ya no tienes ERTE y ya empieza a devolver los ICO, que todo va muy bien. No, muy bien no, que no puedo abrir, ¿no? Perfecto. Hay una cuestión, Carmelo, por ejemplo, porque se habla del caso de Alemania y algunas de las medidas que ha tomado, tanto de apoyo a las empresas, en cantidad muy superior a la ayuda que existe en España para ese mismo fin, o el tema de la duración de su equivalente a los expedientes temporales de empleo. Pero es verdad que en esta crisis Alemania ha llegado con un 60% sobre PIB de deuda pública y digamos que su margen de actuación es muy superior. Y aquí igual vamos a tener que sufrir una consecuencia de una mala praxis de todos los gobiernos en los últimos años, que es no tener ningún control sobre la deuda pública, ¿o no? Sí, efectivamente, ese es uno de los problemas de partida del contexto español para poder afrontar una crisis de esta naturaleza. Sin margen fiscal para hacer políticas fiscales, pues las políticas fiscales van siempre pues, a remolque de la situación. No
no son lo suficientemente ambiciosas como podrían ser y como deberían ser para la situación que se plantea. Lo que se está evidenciando es una baja resiliencia del sistema, una muy baja flexibilidad del sistema para acoger una crisis. Debemos invertir en ser una sociedad más flexible cuando encontremos situaciones transitorias de crisis. El problema de fondo es un problema del empecinamiento en la obsesión por el crecimiento como fuente de bienestar. El bienestar no solo es producción y Producto Interior Bruto, que es una parte importante. El bienestar también es la cohesión social, es la igualdad social, es el medio ambiente, son los recursos naturales, es la cultura, es el arte. Hay muchos elementos que contribuyen a la felicidad de las personas y que también se debe invertir en ellos. Y aquí, pues, el problema que tenemos es una obsesión por una sociedad que solo pretende consumir continuamente y que el proceso de consumo va a dar lugar a una solución. ¿Qué pasa cuando no tengamos consumo? Y lo pongo como ejemplo porque esta crisis no es más que un ensayo de otras crisis que tenemos en el futuro provenientes probablemente del cambio climático, etcétera, ¿no? O sea, que anticipemos lo que va a venir e invertamos en nuestra sociedad de cara a ser más resilientes y más flexibles ante estos avatares que son normales y naturales. El pensar que siempre vamos a tener crecimiento no es realista en el contexto de la limitación de los recursos naturales y del capital, etcétera, etcétera. José Luis Rivero, la misma cuestión que tiene que ver con la duración, ¿no? Tanto de los ERTES como de los ICOs, si se debe aplazar al menos un año, o ampliar el periodo de carencia, ¿no?, de esos créditos. Sí, bueno, yo antes les decía que en mi opinión y por lo que sabemos, la recuperación podríamos fijarla en el otoño del 2024. Y durante este tiempo, que es un tiempo de paulatina recuperación poco a poco, si las cosas las hacemos bien y todo funciona adecuadamente, tenemos que ensayar una serie de cuestiones. Pero yo creo que hay cuestiones que son evidentes, que son las que las que se han planteado antes. No da con una ampliación de los ERTES para diciembre. No da, ya lo sabemos. O sea, que puedan plantearse renegociaciones temporales y tal para ir avanzando y cada poco recortar un poquito. Bueno, vale, pero todos sabemos que el mecanismo ERTE es insuficiente hasta diciembre. Por tanto, habría que ampliarlo de una vez para dar seguridad. Creo que sería conveniente ampliarlo de una vez. Y lo mismo ocurre con el ICO y con la posibilidad de apoyar los créditos ICO con alguna opción desde el punto de vista del gobierno de Canarias. Podríamos pensar en esto. Pero me preocupa más algunas cuestiones como las siguientes. Y antes se ha dicho, el gobierno de Canarias, la recaudación de la imposición indirecta, vamos a perder unos 558 millones de euros de imposición indirecta. Y luego, en total, propios, cedidos más REF, vamos a perder 950.000 millones. Es decir, para cuadrar las cuentas del 2020 se necesita 1.000 millones de pesetas. Pero, 1.000 millones de euros. Ay, perdón. De peseta lo comprábamos ya. Perdón. 1.000 millones de euros. Endeudamiento. El gobierno central no nos deja. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene margen de deuda suficiente como para ir a los mercados y conseguir 1.000 millones. Pero en las actuales circunstancias no es posible hacerlo. No es posible hacerlo. Bueno, pues este es un problema grave. Segundo asunto. Claro, hay previsto 140.000 millones que vienen a España del reciente acuerdo de julio de la Unión Europea, de los cuales 59.000 millones no son territorializables, son financiación por proyecto. Entonces, estaría bien que nos diéramos en Canarias un poco de prisa para tener preparados una serie de proyectos que atraigan y localicen en Canarias
una parte de esos 59.000 millones que vamos a tener que competir con el resto de los proyectos de las comunidades autónomas. Y esta es una parte importantísima de recuperación posible para los próximos años. Y luego tenemos otras vías posibles, porque, bueno, es verdad, es absolutamente cierto lo que decía José Carlos. Además, si le quitamos a los gastos del ERE, le quitamos el equivalente de la prestación por desempleo que cobrarían estas personas en el caso del desempleo total, pues entonces todavía las cuentas salen mejor. Pero vamos, lo que quiero decir es que los resortes que tenemos en nuestra mano tenemos que hacerlo rapidito y hacerlo muy bien porque tenemos que competir. Y por otro lado, hay que resolver un problema inmediato, que es el problema del desequilibrio de las cuentas del 2020, que está ahí, que no es, que ya lo sabemos. O sea, que esto no es una elucubración sobre el futuro, sino que esto es una certeza. Perfecto. Al hilo de lo que comenta José Luis Rivero, a Agustín Manrique le planteo, porque estábamos hablando de los ERTE, la preocupación, los ICO, esa prórroga, pero ustedes como agentes sociales que están en contacto con el gobierno, no sé si lo urgente da pie a lo imprescindible, porque igual deberíamos estar negociando ese tipo de proyectos, poniéndolos en marcha, pero estamos muy ocupados, y parece razonable que así sea en cualquiera de los casos, por ERTE, por ICO, por los corredores aéreos, los pasillos, ¿no? Para poder conseguir recuperar nuestro turismo. Es decir, que son tantos y tan variados los retos que no sé si los estamos acertando con todo. Bueno, y hay una dificultad adicional y es cuando tienes que dialogar sobre algo, porque empresarios y sindicatos sabemos bien lo que es un ERTE y por eso nos entendemos y por eso estamos absolutamente, yo creo que de acuerdo en el 99% de lo que el ERTE debe tener. Pero explicárselo al gobierno no está siendo sencillo, que el gobierno entienda esta herramienta, potente herramienta de conservar el tejido empresarial, como bien lo ha definido José Carlos Francisco, poco más que decir al respecto, ¿no? Pero explicarle al gobierno cómo debe ser esta herramienta, una herramienta que además está diseñada para que genere cierta servidumbre y confianza, ¿no? Para que se siga apostando por la actividad económica que recuperará el empleo, pues si no se tiene eso claro y se piensa que los ERTE son herramientas de política de empleo y que sirven para activar el empleo o para generar empleo, pues no, el ERTE simplemente sirve, como hemos dicho aquí, para anestesiar el tejido productivo, mantenerlo dormido, mantenerlo vivo incluso en momentos de cero actividad económica para que se garantice el empleo posterior. Y por este orden, no podemos tener ERTEs, como dicen a veces, para garantizar el empleo. No nos dé vergüenza decirlo. El ERTE es para conservar el tejido empresarial, es para conservar viva la empresa, que es la que va a ser capaz de generar empleo. Y además creo que debemos dar algún paso más, que es el permitir que esos contratos temporales que están dentro de los ERTE se extingan a su vencimiento. ¿Qué sentido tiene que sean las empresas las que sigan soportando la seguridad social o que se sigan cargando el gasto de esos contratos temporales que realmente son parados, que se les sigue imputando a ERTE? ¿O qué sentido tiene que no se permita a las empresas adaptar sus plantillas al nivel de actividad económica, a la demanda real? ¿O queremos salir de una crisis siendo poco competitivos? Yo creo que de la crisis salir es difícil, salir no siendo competitivos es imposible. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que avanzar, reconocer la realidad de las cosas, enfrentarnos al problema que tenemos y desde luego dedicarnos también a esas muchas otras cosas a las que nos tenemos que dedicar, como bien decías, Antonio, que tiene poco que ver con todo esto, pero esto es necesario para que podamos atender otros frentes, ¿no? Pero estamos acostumbrados a tener muchos calderos en el fuego y si nos dejan atenderlos somos capaces. Si nos apagan los fuegos ya lo tenemos más complicado. Sí, está claro. Bueno, nos quedan tan solo 9 minutos más o menos y por dar cabida también a algunas de las inquietudes de los múltiples espectadores que están. Hay debates muy vivos, algunos me parecen extraordinarios, pero nos sacaría probablemente de lo mollar de sobre perspectivas y la situación de Canarias. Pero hay un tema recurrente que además supongo que a cualquiera de los cuatro cuando los entrevistan en los medios de comunicación es recurrente, ¿no? Que es hablar de la diversificación de la economía de Canarias y la excesiva dependencia que tenemos hacia el sector turístico.
Uno creía que viendo desolada, sobre todo las zonas turísticas, íbamos a aprender la lección y no íbamos a cuestionar la importancia que tiene el turismo para nosotros. Pero da la sensación también de que eso es prueba de cargo contra el turismo para algunos sectores que ya tenían ese tipo de planteamiento. Ustedes, en general, este tema, por ir concluyendo y haciendo referencia a un asunto recurrente, pero muy interesante en cualquiera de los casos, José Luis Rivero, por ejemplo, ¿cómo lo ve? Bueno, esto de la diversificación es según el color con que se mire, ¿no? Vamos a ver, el turismo no es una sola actividad, son múltiples actividades económicas. Y por tanto, hablar del turismo, y perdona, Carmelo, que me meta un momentito en tu campo de especialización, es hablar de un conglomerado de actividades que se han diversificado notablemente en Canarias. Dicho de otra manera, no podemos pensar, ni creo que nadie lo piense, que el turismo que se hacía en Canarias en los años 60 es igual al turismo que se hace en Canarias en estos años. El turismo, las actividades dependientes de la demanda de servicios turísticos se ha diversificado en Canarias. Esto es una diversificación real de la economía de Canarias. Segundo, ¿hay alguien que se oponga a que haya nuevas actividades económicas en Canarias? Nadie. Ahora bien, en Canarias tenemos una serie de dificultades como las tienen todas las economías insulares del mundo, que hacen que las ventajas comparativas y las ventajas competitivas sean muy difíciles de obtener. Y entonces las economías insulares normalmente se especializan en determinadas actividades, como le ocurre a todas las economías pequeñas y a todas las economías fragmentadas. Pensar en Silicon Valley y pensar en grandes diversificaciones que en su caso puedan participar del PIB de Canarias al estilo de lo que hoy es el turismo o de lo que pueden ser otras actividades, a mí me parece que es construir castillos en el aire, porque nosotros tenemos unos obstáculos evidentes que es muy difícil de resolver. Y esto lo dice toda la literatura sobre economías insulares que existe en el mundo. Ahora, que es posible hacer determinadas actividades nuevas, hágase. ¿Quién se va a oponer a eso? Gracias, José Luis. José Carlos. Bueno, comparto el argumento de José Luis al 100%. Y además lo que yo digo es esto, es decir, ¿quién se opone a que la economía canaria se diversifique? ¿Quién? Absolutamente nadie. Nadie. Lo que pasa es que yo no la sé diversificar. Yo no sé montar una empresa de microbiología o de microsatélites, tal, yo no sé, pero si otro sabe, yo lo único que voy a hacer es aplaudirlo y apoyarlo en la medida de mis posibilidades, porque me parecería magnífico. Es decir, que hablar de la diversificación está muy bien, yo lo aplaudo y me parece estupendo, pero vuelvo a lo que decía José Luis, pero ¿quién se opone a la diversificación? Lo que pasa es que no sabemos diversificar, probablemente por razones estructurales que ha explicado José Luis y alguna otra, ¿no? Entonces, pues simplemente, si hay alguien que es capaz de producir medicamentos de las algas a gran escala y tiene éxito, ¿por qué no lo va a hacer en Canarias? Yo soy el primero que lo apoya, que lo haga aquí. Es decir, que no es incompatible nuevas actividades con la actividad turística. A mí esto del turismo y de esos temas de que ahora dice, ¿ves? La culpa es del turismo, de la crisis. No, hombre, no, mire, la culpa de esto es de un virus. Y eso es lo que nos tiene donde estamos, no el turismo. Esto es como si tú estás escalando una montaña, te caes, te rompes la pierna y entonces lo que hay que hacer es cortar las piernas, porque si no hubieras tenido piernas, pues no te hubieras roto la rodilla. Entonces, esto es un poco, sinceramente, decir que la crisis es del turismo. Es como si en la crisis de los 70
que le pegó duro a la industria, por ejemplo, pues decimos que claro, que como el petróleo subió y eso afectó mucho a la industria y hubo una crisis industrial y no turística, pues que lo que hay que hacer es cargarnos la industria. Pues, hombre, no, yo creo que eso, vamos, no quiero alargarme porque creo que José Luis lo explicó muy bien. Lo único que digo es que a la diversificación no he oído a nadie en Canarias que se oponga a la diversificación de la economía. A nadie. Ahora, cuidado con los burros que lo único que saben es destruir graneros. No olvidemos la famosa frase que para destruir un granero con un burro basta, pero que para construirlo hay que tener 2 carpinteros. Nosotros hemos construido el turismo. Cuidado con los burros. No, burros no necesitamos que destruyan el turismo. Lo que necesitamos es gente que haga otras cosas, otras actividades de mayor valor añadido, más productivas, que estén en la economía del siglo XXI. Eso es lo que necesitamos, pero de burros sobran, ¿eh? Agustín. Pues bueno, es que poco más se puede decir a los argumentos impecables de José Luis y de José Carlos, ¿no? Los ganaderos que son gente sabia, cuando tienen una vaca que produce mucha leche, de la que depende su industria, no se les ocurre matar esa vaca para que todas las demás pues estén en condiciones de igualdad, porque tienen un alto grado de dependencia de aquella maravillosa. No conozco a nadie que prescinda de sus ventajas comparativas, ¿no? Estamos en un contexto, hablando de turismo, en el que España es líder mundial en competitividad. Es que somos el primer país del mundo en saber hacer turismo y hacerlo bien, y en ganar dinero haciendo turismo. Eso lo ha hecho el sector privado en España en las últimas décadas, porque ya son décadas, ¿no? Dentro del contexto español, Canarias es líder mundial en el segmento de sol y playa. Nadie en el mundo sabe hacer sol y playa y sabe ganar dinero en sol y playa como lo hacemos en Canarias, con salarios, por cierto, mucho más altos que cualquier destino competidor de Canarias en ese mismo segmento. Y de eso queremos prescindir. Esforcémonos en buscar personas que sepan diversificar, como decía José Carlos. Demos facilidades para que la gente sea creativa y cree economía. Es verdad que en Canarias ya hay negocios emergentes importantes. O sea, yo creo que a nadie se le oculta que la sanidad ha avanzado muchísimo en Canarias, que todo lo que tiene que ver con las reparaciones navales y con toda esa industria, con la logística, con la parte cinematográfica, incluso con la digitalización y todo lo que tiene que ver con nómadas digitales, pero lejos de ser capaces de dar mano de obra o de dar empleo a la mano de obra que hoy ocupa el turismo o la construcción. Avancemos en educación, avancemos en formación, pero no vayamos al argumento fácil de tenemos que reducir el peso del turismo. Hay que reducir el peso del turismo todo lo que podamos a base de que exista mucho más peso de otros sectores, no a base de ponerle trabas al turismo, porque no debemos depender de él, que parece que es el recurso fácil de los que no saben hacer otra cosa. Tenía trampa dejar a Carmelo por al final, porque es el que más sabe probablemente de todos de turismo, así que por eso deliberadamente lo dejamos para el último turno de intervención. Carmelo. Bueno, muchas gracias. No, yo es que no sé realmente de nada, pero y no creo que sea tampoco un especialista en turismo. Pero a mí me sorprende un poco cómo está derivándose el debate, ¿no? Porque, en cierto modo, en fin, es verdad que somos una economía especializada en turismo, pero también es verdad que tenemos un régimen económico y fiscal que no se ha mencionado en las intervenciones anteriores que favorece esta especialización y que perjudica, en cierto modo, el alumbramiento de nuevos sectores, porque no favorece el comercio internacional de forma libre e en igualdad de condiciones con un mercado de más de 360 millones de habitantes, que es el mercado europeo. Entonces, yo no sé hasta qué punto el reflexionar sobre la cuestión del REF y la potenciación de la posible industria que se pueda establecer en Canarias es una cuestión de debate que está sobre la mesa y que yo creo que es algo que Canarias debe de abordar ya definitivamente, porque hay ejemplos, decía José Luis, de economías especializadas, ¿verdad? Y se especializan en industrias de exportación de alta capacidad tecnológica. Pongamos el caso de Singapur, es una isla como Gran Canaria, y es que exporta al mercado internacional muy competitivamente. Nosotros, vamos, ese es el sueño de la industria en Canarias, de todas las personas que se han dedicado a estudiar la industria en Canarias, que por qué no nos industrializamos en Canarias teniendo el capital humano y las capacidades tecnológicas que posiblemente podríamos emular a otros
territorios de avanzado capital social y humano. Entonces, ¿hasta qué punto no tenemos también algunas barreras desde nuestro régimen económico y fiscal para que esto prospere en condiciones de igualdad? Es una de las cuestiones, quitando que obviamente el estar especializado en turismo es una ventaja y ha sido una ventaja para nuestra economía, para nuestra sociedad y ha creado mucho desarrollo, bienestar, pero es un sector también que presenta una alta vulnerabilidad exterior, como sabemos, y de alguna forma tenemos que fortalecer esa resiliencia, esa capacidad de resistir los embates de la demanda exterior que puede ocurrir en momentos históricos puntuales, pero que tienen consecuencias pues, permanentes, incluso a largo plazo. Yo creo que tenemos que hacer un gran debate sobre el modelo económico y social de Canarias. ¿Me permites una...? Sí, claro, claro. Ahora, pero rápido, Carmelo, esto es un día para vernos y discutir este tema que tú has dicho. En el régimen económico fiscal, precisamente, el turismo no tiene ventajas. Quien tiene ventajas de verdad es la industria. Y la zona especial canaria, que es una parte del REF, a quien le da las ventajas es a la industria, no al turismo, que no le da ninguna. Porque el turismo se desarrolla solo, de manera natural. A la industria le hemos dado en impuestos sociedades, paga la mitad. La industria en Canarias, por el mero hecho de ser industrial, paga la mitad de impuestos sociedades. Todos los demás pagamos lo normal, el impuesto de sociedades español. La industria, la mitad. Y no se desarrolla. Es decir, y en la SEC paga el 4%. Y en el caso de Singapur, yo he tenido la oportunidad, afortunadamente, de estar 5 o 6 veces en Singapur. Singapur es más pequeño que Gran Canaria. Efectivamente, es como la isla de La Palma, 700 kilómetros. Pero tiene 6 veces más habitantes que Gran Canaria. Yo no sé si ese modelo lo queremos nosotros o lo quiere nuestra gente. O sea, Singapur tiene una gran renta per cápita, tiene muchas cosas buenas, pero son en 700 y pico kilómetros, en La Palma, 5 millones y pico de habitantes. O sea que me parece estupendo lo que ha dicho Carmelo, nos ha sacudido un poco, pero claro, no da tiempo aquí, nos tienes que poner una serie cada semana de estas. Sí, lo hablamos porque además luego el chat está echando fuego. Sí, José Luis Rivero. Muy rápido, por favor, porque ahora sí que ya estamos concluyendo. Le agradezco a Carmelo que haya lanzado esta piedra al agua porque produce el contraste de ideas que son importantes. Las economías insulares se especializan en las actividades económicas en donde tienen ventajas absolutas. Y nosotros, la ventaja absoluta que tenemos es el clima y es la situación geográfica y es todas estas cosas. Para las actividades económicas en las que aspiramos a tener ventajas competitivas, tenemos que apoyarlas a través del régimen económico fiscal de Canarias. Entonces, claro, la diferencia es muy notable. Reflexionemos entonces, como dice Carmelo, sobre si el régimen económico fiscal es suficiente como para ofrecer ventajas competitivas a otras actividades económicas. Bien, hagámoslo. Ahora además lo tenemos que hacer a la fuerza porque se inaugura un proceso de debate sobre los incentivos fiscales de cara al nuevo periodo de programación en la Unión Europea. Pues muy bien, Agustín, por si quiere cerrar este turno de intervención, porque todos lo tuvieron sobre este último asunto tan interesante que planteaba por otro lado Carmelo, ¿no? No, el asunto da para mucho, o sea, nos tienes que convocar otro día para que... Sí, pero quedamos todos. Pero quedamos todos. Quedamos todos. Claro. No, es un debate tremendo. Yo creo que Canarias, de verdad, si se quiere apostar de verdad por la diversificación, por lo que tiene que apostar es por la educación y la formación, ¿no? Que seamos nosotros los que diversifiquemos nuestra economía, que seamos nosotros los que seamos capaces de generar las condiciones para que eso se produzca, ¿no? Siempre hay un empresario dispuesto a crear una nueva actividad cuando el marco se lo permite, ¿no? Es verdad que tiene que haber algún problema, Carmelo lo ha dicho, yo creo que no es el REF como José Carlos, pero algún problema tiene que haber para que no tengamos otras actividades. Pero yo creo que el básico es la formación que hay en nuestra tierra, la poca internacionalización, no somos internacionales de mente, no somos bilingües, tenemos enormes barreras para acceder a nuevos negocios y
en eso hay que incidir desde abajo para que las hayamos resuelto a lo mejor en 10, 15 años, no antes. Ojalá sea así. Quedamos emplazados para una nueva oportunidad si nos cita Francisco Reyes, a quien aprovecho para agradecerle una vez más que nos convocara esta tarde. José Luis Rivero Ceballos, Carmelo León González, José Carlos Francisco y Agustín Manrique de Lara. Un millón de gracias por este ratito que hemos podido compartir. Agradecimiento que hacemos extensivo a todos los que nos han acompañado en alto número y además con un gran y apasionado debate. Es verdad que mucho más sobre ideas propias que con preguntas concretas, pero también entiendo que de ahí surgirán muchos otros vivos planteamientos, conversaciones en este y otros ámbitos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.